En el Sefer Yetzirah, uno de los libros de Kabbalah más antiguos que se conocen, leemos la siguiente declaración. Y cuando Abraham, nuestro padre, sobre él sea la paz, miró, vio, entendió, escrutó, grabó y talló, tuvo éxito en la creación, tal y como está escrito, y las almas que habían hecho en Harán. Génesis Bereshit 12:5. Hemos citado el Sefer Yetzirah 6:7. La interpretación llana de este versículo nos hablaría de la labor proselitista de Abraham y de Sara. Pero en un sentido más profundo, los sabios de la Kabbalah vieron en estas palabras la capacidad de los personajes para hacer almas. Y aquí nos preguntamos, ¿es esto posible para un simple mortal? ¿Qué relación puede guardar esta facultad sobrenatural con esta otra advertencia del Maestro? Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo Matay 24:24. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Aor, y en el shiur de hoy reflexionaremos con la ayuda del cielo sobre el papel que podrían jugar las poderosas fuerzas místicas procedentes de la Kabbalah en la manifestación del antimesías, quien se verá secundado por otro abyecto personaje denominado el falso profeta. Y antes de comenzar por nuestro estudio, es necesario reseñar que todas las cosas en este mundo pueden ser usadas para bien o para mal. De la misma forma que, por ejemplo, podemos utilizar un cuchillo para preparar una comida o has shalom para cometer un crimen, la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo, ha sido empleada a lo largo de la historia para traer vida, pero también para quitarla, pues todo depende de la mano del mensajero. Asimismo, la Kabbalah, que es el Sod, es el secreto de la Torá, podría ser usada por individuos sin temor del cielo o, aún peor, por las fuerzas del otro lado para sus viles propósitos. En este contexto, los sabios nos enseñan que la presencia divina de abajo, Shechin Tatata'a, que está vinculada con Malhut Reino, se encuentra en un estado de exilio, por lo cual se halla expuesta a la influencia nociva de las Kripot, de esas cáscaras de oscuridad e impureza, hecho que la asimila con el árbol de la sabiduría del bien y del mal, donde estas dos últimas nociones se hallarían entremezcladas. Y esta circunstancia puede devenir en nociones de idolatría, pues el hombre puede caer en el error de no discernir la sefirot dentro de su excelsa unidad y optar por la vía más fácil de hacer aprehensión únicamente de Malhut Reino. ¿Por qué? Porque esta es la más próxima a nuestra realidad material, pero también la más cercana a las Klipot. Como si Hasbe Shalom, Malhut, constituyese toda la expresión de la divinidad. Pues al ser esta el recipiente donde todas desembocan, de alguna manera refleja matices del conjunto de todas las sefirot. Y este es un error en el cual, Hasbe Shalom, el hombre puede caer. Los sabios cabalistas interpretaron la declaración que hemos visto antes de las almas a Nefesh que habían hecho Asú en Harán, que como se dijo, en su sentido llano, nos hablaría de la labor proselitista de Abraham y de Sara, como la capacidad mística del personaje para hacer un alma. Esto es de formar un ser animado. Y el patriarca no fue el único que empleó estas habilidades, según se desprende de una interpretación del versículo. José, Yosef, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y añade, y traía José a su padre malos informes, tivatam ra'a, de sus hermanos. Génesis Bereshit 37:2. Al respecto, el comentarista Rashi nos dice lo siguiente. Todo lo malo que Yosef observaba en sus hermanos, los hijos de Lea, se lo contaba a su padre, que habían comido el miembro de un animal vivo, lo que en hebreo se llama Ever Min Hahai. Hemos citado a Rashi sobre ese mismo versículo. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo podían los hijos de Jacob cometer tan incontestable falta, transgrediendo un mandamiento prescriptivo incluso para las naciones? La respuesta es que no comían terneros normales, pues los habían formado mediante los procedimientos místicos del Sefer Yetzirah. Y la tradición también incluyó en estas prácticas a otros personajes bíblicos como Shem, Eber e incluso al profeta Jeremías. Y estos mismos principios fueron los aplicados a la creación de un golem, un ser animado
formado a partir de la materia inerte del Homer Gelem, generalmente del barro, al cual se le insuflaría una suerte de espíritu, merced a la adecuada combinación de nombres divinos. De hecho, el propio Adán pasa por la etapa de Golem, según fue dicho. Rabbi Tanjuma decía en nombre de Rabbi Eleazar. Aquí estamos hablando de Eleazar ben Azaria. En el momento en que Dios creó al primer Adán, lo creó como Golem, y añade, como se dice en el Salmo, tus ojos vieron mi Golem, Golmi. Salmos Teilim 139:16. Hemos citado Bereshit Rabbah 24:2 y puede usted también consultar Sanedrín 38b. Vayamos a los principios espirituales que avalarían estas afirmaciones. Para ningún estudioso de la Kabbalah es novedoso el poder creador de las letras de la Torá. Ya en el prólogo del Zohar se describe cómo cada una de estas se presentó ante el Santo, bendito sea, para que el mundo fuese creado a partir de ella. Sobre esto puede leer Haftamah Zohar a partir del 2b y también Zohar Bayigash 205a y b. Y ese poder creador quedó oculto dentro de la propia Torah, y siguiendo esta línea, un Midrash interpreta un versículo del libro de Job en este sentido. No conoce su orden, Erká, el hombre, ni se halla ese conocimiento en la tierra de los vivientes. Job y Job 28:13. Y esto es interpretado en el sentido de que los pasajes de la Torá no nos fueron dados en su secuencia original, pues de conocer este secreto seríamos capaces de realizar toda clase de milagros e incluso de dar vida a los muertos. Sobre esto puede consultar Midrash Tehillim 17a. Pero como se dijo en nuestra introducción, estas fuerzas espirituales también pueden ser usadas para mal. Y al respecto haremos referencia a una antigua enseñanza proveniente de las pseudoclementinas, que fueron escritas posiblemente antes del siglo V, después de la Era Común, en cuya segunda homilía se dice que Simón el Mago, que es un personaje que aparece en Hechos Maasim 8 del 9 al 24, se jactaba de ser capaz de crear a través del uso de fuerzas místicas de lo que en griego le llaman teiai chopai, no ya de un hombre de barro, sino de aire, devolviéndolo después a su elemento original. Incluso se nos describe cómo tuvo lugar este proceso. Primero se transformó el neuma, el espíritu, en materia caliente y absorbió el aire circundante. Después transformó en agua este aire, para después pasar a ser sangre, y de la sangre se hizo carne. Pero la historia que más nos preocupa es la relación que puede tener la figura del golem con el origen de los cultos idolátricos. En el Sefer Nitzahón encontramos el siguiente relato. Enos se dirigió a su padre, Set, para preguntarle acerca de sus antepasados. Cuando Set le explicó que Adán, su primer ancestro, no había tenido padre, sino que Dios le había formado de la tierra, Enos fue y tomó una porción de barro e hizo una figura con ella. Entonces volvió donde su padre y le dijo que esta imagen ni hablaba ni se movía. Y Set le explicó que el eterno Dios sopló en su nariz aliento de vida. Al hacer Enos lo mismo, vino el Hasatán y se infiltró en la figura, proporcionándole así apariencia divina. De esta forma Enos profanó el nombre de Dios y dio pie a los cultos idolátricos. Vayamos ahora a otra narración procedente, en esta ocasión del Talmud. ¿Cómo versa? ¿Qué hizo Giezi para llevar al pueblo a la adoración de los ídolos? Colocó una piedra magnética, una Even Shoevet, sobre el becerro de Jeroboam, para que quedase suspendido entre el cielo y la tierra. Y a quienes dicen, grabó en su boca el nombre sagrado y decía, yo soy el eterno tu Dios y no tendrás otros dioses. Éxodo Shemot 22. Hemos citado Sotá 47a. Y esta demara nos parece muy significativa, pues en ella se relata cómo Giezi, el discípulo rebelde del profeta Eliseo, que posteriormente sería castigado con lepra, usó de dos recursos para inclinar el pueblo hacia la adoración del becerro de Jeroboam. Por una parte utilizó lo que podríamos calificar de truco de magia o ilusionismo, al colocar un imán capaz de suspender aquel ídolo en el aire, ante los ojos atónitos del pueblo. Pero después hizo uso de poderes místicos a través de nombres divinos para que aquel ídolo inerte llegase a hablar y pronunciara de forma blasfema los dos primeros mandamientos
del Decálogo. En espíritu similar veamos esta otra enseñanza basada en un pasaje del libro de Daniel, según lo escrito. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, y añade, y el pregonero anunciaba en voz alta, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Daniel 3, 1, 4 y 5. El Midrash nos enseña que esta no era una simple imagen inerte, pues fue llevada a la vida al serle colocado en la boca el tzitz, la placa de oro grabada con las palabras Santidad al Eterno, que lucía en la frente del sumo sacerdote, según es descrita en Éxodo Shemot 28:36, y que el rey Nabucodonosor había robado del destruido templo de Jerusalén. Daniel, usando de astucia, consiguió retirarla con el pretexto de subir a besarla, tras lo cual la imagen se derrumbó. Sobre esto puedes consultar Shir HaShirim Rabbah 7.9. Y vemos como en las fuentes rabínicas se combinan el uso de las fuerzas místicas con los poderes demoníacos para insuflar vida a las imágenes. Por ejemplo, en el Zohar, en la Gaya Mehemna 277b, se explica que fueron Lilith y Samael los que descendieron a los ídolos de Babilonia y hablaron a través de ellos. Pero, por su lado, el Tikkun Zohar 99b nos dice que esto fue consecuencia de colocar un pergamino con el Shema Meforash, esto es, con el tetragrama en sus bocas, inculcándoles así la capacidad de hablar. Y las citadas enseñanzas nos serán de gran valía para poder entender esta otra declaración, dicha en relación con un réprobo personaje al que la Biblia denomina el falso profeta. Como está escrito, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y añade, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Revelación Hitzayon 13, 11, 12, 14 y 15. A continuación de estas palabras, el texto nos dirá que este infame personaje hará que a todos los habitantes del mundo les sea puesta una marca en la mano derecha o en la frente, con el nombre de la bestia o el número de su nombre. Circula la creencia de que todo aquel que no la reciba será condenado a muerte, pero no es esto lo que dice el texto bíblico. La ausencia de la marca solo impedirá cualquier tipo de transacción económica. La desobediencia susceptible de la pena capital será no adorar la imagen de la bestia, como ocurrió en su día en los tiempos del rey Nabucodonosor. ¿Quién será este falso profeta? ¿Será un judío o un gentil? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que poseerá conocimientos místicos, de tal manera que será capaz de infundir aliento, le afiach ruach, a una imagen para que ésta cobre vida. Vimos como casi al principio de los tiempos, Enos actuó de forma similar, tomando barro y haciendo una figura. Y tras soplar en su nariz aliento de vida, vino el Hasatán y se infiltró en la figura, proporcionándole así apariencia de vida. Si bien la imagen de la bestia carecerá de las 3 categorías de alma propias de un ser humano, estos son Nefesh, Ruach y Neshama, sí que estará dotada de una vitalidad especial, a la que los sabios denominaron Hiyut, término que traduciríamos como vitalidad. Sobre esto puede consultar Pardes Rimonim 24.10, el cual, no obstante, sería superior al alma animal. Querido amigo, debemos aclarar que ninguna de estas prácticas se halla en la actualidad al alcance de los cabalistas, pero en el futuro se levantará un hombre llamado el falso profeta, quien con una mezcolanza de artes místicas y poderes demoníacos creará un golem muy particular, al cual no solo infundirá movimiento, sino que también le dará la capacidad del habla.
creando un sistema religioso mundial donde la no adoración de ese ídolo supondrá para los hombres la pena capital. Que Dios nos guarde de la ira venidera y envíe sobre nosotros buenos decretos por los méritos de nuestro amado Mesías. Amén. Por favor, querido amigo, le pedimos encarecidamente que apriete el botón Unirme, porque necesitamos de su ayuda para que todas estas enseñanzas puedan llegar al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.